Pues muy bien y muy contentos desde el Palacio de Congresos por acoger de nuevo una edición más del Congreso Nacional de Medicina Interna. ¿Cuántos asistentes tenéis en esta edición? Pues tenemos confirmados esta mañana 2.828 asistentes congresistas. Yo sé que vosotros habéis organizado una carrera benéfica, una 5K. ¿Qué es lo que buscáis con esa carrera? Lo que queremos hacerles ver es la importancia de llevar una vida sana, ¿no? Una vida pues, con una dieta adecuada, con una carga de ejercicio físico diario importante. ¿Y qué supone el Congreso para vosotros, este Congreso en concreto? Acercar, por un lado, la SEMI a los internistas, aterrizando la SEMI en los propios internistas y, por otro lado, poniendo en valor siempre el trabajo que hacemos los internistas cada día. Es como contarnos entre nosotros lo que en un año, pues todo lo que hemos hecho, todas las novedades que han ido apareciendo, en futuros fármacos o terapias o métodos diagnósticos que estén por aparecer. ¿Qué os ha aportado la ciudad de Valencia? Debemos de elegir una ciudad del estilo de esta. Es una gran ciudad, de las ciudades más importantes de España e incluso de Europa, con unas conexiones ferroviarias y aéreas de primera magnitud, con una capacidad de plazas hoteleras espectacular, con hoteles muy próximos aquí a la sede que facilitan mucho al congresista la asistencia a más charlas y a más conferencias porque evita tiempos en desplazamientos innecesarios y luego con el atractivo turístico que una ciudad tiene. Estamos encantados de la sede Ciudad de Valencia, pero por supuesto de la sede Palacio de Congresos. Pues la verdad es que ha sido un lujo trabajar con el Palacio, ha sido muy fácil, sobre todo por la luz, ¿no? Por la luz que hay. El área comercial queda preciosa, ¿no? con tanta luz, pero sobre todo que está todo muy integrado, ¿no? Que en un mismo espacio pues uno puede acceder al auditorio, a las salas, está todo muy integrado y es fácil. Son salas amplias, los audiovisuales son amplios, el sistema de audio es estupendo. Estaremos encantados de volver porque siempre nos reciben estupendamente y estaremos encantados de volver. Muy bien, pues encantada. Gracias, Juan. Pues seguiremos invirtiendo en el edificio para poder dotarlo de las mejores infraestructuras para que el Congreso sea un éxito. Creo que es una buena inversión de los recursos. Muchas gracias, Óscar, por tu tiempo. Gracias a ti.